RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 23 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano con nosotros a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr.tv. Y el resto de nuestras plataformas digitales, en TuneIn y en YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Finalmente, Estados Unidos ha confirmado que va a sancionar a funcionarios venezolanos por lucrarse con el plan de comida denominado Comité Local de Abastecimiento y Producción, los CLAP. Elliot Abrams, enviado especial del gobierno norteamericano para Venezuela, reveló, y estoy leyendo El Comercio de Perú, que Estados Unidos prepara sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos que supuestamente, por supuestamente lucrarse con el programa de comida subsidiada que han promovido en nuestro país. De este tema hablábamos ampliamente ayer en horas de la tarde con Roberto Denis, periodista del portal armando.info, un equipo que ha venido investigando sobre este tema ampliamente, estas redes que se han creado entre aquellos, por cierto, que provocaron la crisis en nuestro país y que se ha traducido en la compra de alimentos de muy baja calidad, con sobreprecio, incluso en estado de descomposición, como lo iniciaron las autoridades colombianas, para luego revenderlos en Venezuela. De esto hemos hablado ampliamente en este espacio. También destacan los medios de comunicación sobre el telón de fondo de la crisis que, oh sorpresa, Rusia ha sustituido a Venezuela en ventas de petróleo a los Estados Unidos, socio de Nicolás Maduro, del equipo que lo acompaña. Solo este mes 13 buques rusos entregaron 5 millones de barriles a los Estados Unidos. Además, Maduro, mientras eso ocurre, Maduro urge a perseguir a los traidores que hay y ordena capturarlos inmediatamente. En los Estados Unidos, ayer el Senado aprobó, con el apoyo de los principales partidos, el demócrata, el republicano, una ley que han denominado Verdad. En este instrumento que ha pasado a plenaria, reconocerían al presidente interino Juan Guaidó y aprobarían, entre otras cosas, $400 millones en ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis que afecta a nuestro país. Y justamente sobre la comunidad internacional y lo que ha hecho en las últimas horas vamos a conversar ampliamente en el programa. De hecho, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo escribía hace 5 minutos lo siguiente: el gobierno de Iván Duque llama a las acciones políticas diplomáticas de las democracias del mundo sean más fuertes, decididas, para ayudar a Juan Guaidó y los luchadores democráticos a hacerle frente a la persecución tiránica y dictatorial creciente del régimen de Maduro, cuyo final está cada día más cerca. Para hablar acerca de la comunidad internacional, una vez más saludamos en la línea telefónica a quien fue senador del Partido Nacionalista Vasco, nació en nuestro país, concretamente en la ciudad de Cumaná, Iñaki Anazagasti. Y como siempre, gracias por la gentileza de atender nuestra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de este tema de la comunidad internacional. Yo iniciaría con el escándalo que se ha destapado en España con este ex embajador Raúl Morodo. Ayer, quienes fueron detenidos inicialmente por orden de la Audiencia Nacional quedaron en libertad con cargos porque, entre otras cosas, se les acusa de lavar hasta 4 millones de euros provenientes ilícitamente de petróleos de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo puedo decir que nosotros hemos tenido una relación tormentosa con el embajador Raúl Morodo
que es un personaje de la política española perteneciente al Partido Socialista Popular, que luego se integró en el Partido Socialista Obrero Español, el partido de Bono, el que fue ministro de Defensa, y que, bueno, pues se le reconocía como una personalidad de la transición política española de pasar de la dictadura de Franco a la democracia. Y fue embajador, no siendo de la carrera diplomática, en Lisboa y en Caracas. Yo hablé de este tema con el canciller Moratinos y me dijo que el Raúl Morodo le había pedido la embajada en Cuba, pero que, bueno, pues no se la habían dado. Se la habían dado la de Venezuela porque querían que era más conflictiva y que podía jugar un papel más determinante habida cuenta de lo que había ocurrido aquí en España con la transición política de dictadura a democracia. Pero bueno, se equivocaron porque Raúl Morodo parece que se acomodó, escribió un artículo en el diario El País en favor de Chávez y de su régimen, y nosotros fuimos de observadores a aquellas elecciones legislativas donde la oposición no se presentó, y fuimos una delegación del Congreso de los Diputados y del Senado de España, y el embajador de España no nos recibió en el aeropuerto ni nos despidió, cosa que luego le criticamos, porque un embajador tiene la obligación de recibir a una delegación institucional como era la nuestra. No nos facilitó en ningún momento ningún contacto con la oposición, y sí nos organizó una reunión con representantes del gobierno de Chávez en la propia sede de la embajada. Aquello nos pareció una anomalía y yo personalmente escribí un informe diciendo que aquello no tenía ningún sentido, que no parecía el embajador de España, sino que parecía un agente del gobierno venezolano vinculado a Hugo Chávez, ¿no? Posteriormente, pues tuvo, pues intervenciones pues muy poco solidarias, por ejemplo, cuando en el estado de Yaracuy la Gorisleña y todos aquellas empresas de alimentación que tenía la Comunidad Canaria fueron expropiados de mala manera y mal pagados y no querían pagar, nosotros le pedimos al gobierno que a través del embajador pues, presionara al gobierno de Chávez para que eso, por lo menos, si le expropiaban, que le pagaran la expropiación, ¿no? Pero veíamos que era un personaje que actuaba muy a remolque de los acontecimientos, e hicimos una moción de censura contra el propio embajador Raúl Morodo. Y recuerdo que estando en el Palacio de Miraflores le preguntaron por la iniciativa que hemos tenido nosotros en el Senado, pues que estaba suscrita por varios partidos políticos. Él dijo que el Senado de España no pintaba nada y que lo importante era lo que le decía el Ejecutivo, y que él había sido nombrado embajador por el Ejecutivo, por Zapatero en concreto, y que él no tenía por qué responder al Senado. O sea, que una contestación más propia de un chavista que de un demócrata, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros fuimos muy críticos con Zapatero y con Moratinos por haber designado a este personaje, que era un agente del chavismo, y luego cuando dejó de ser embajador, pues supimos de que había tenido negocios en Londres y que su hijo estaba también metido como agente también de él. No nos extrañó nada porque conociendo su venalidad, pues dijimos, bueno, pues esto casa, ¿no? Y algún día todo este tipo de cosas saldrán a la luz. Están saliendo a la luz. Yo creo que solamente ha salido un piquito. Yo tengo una cierta información de gente que está investigando esto, que me dice que esto va a ser pues mucho más, porque 4 millones puede ser caldería en relación con lo que han podido cobrar. No tengo más elementos de juicio que ese, y bueno, esa es la mala historia que tenemos nosotros con este personaje tan irregular. A propósito de estos 4 millones de euros, el diario ABC de España revelaba que este señor cobró a PDVSA 739 euros cada hora de trabajo ficticio en un despacho sin empleados, y además publicó documentos que soportan la denuncia. Yo quisiera su comentario en torno a este tipo de manejos y si es posible inferir que la actitud del expresidente español Rodríguez Zapatero, quien seguramente conocería algo de esto o no, responde a este tipo de situaciones y de tratos al margen de la ley con el equipo de Nicolás Maduro o con el chavismo en general. ¿Qué piensa usted? Sí, nosotros a Zapatero, desde el punto de vista parlamentario, le planteamos muchas iniciativas en relación con este embajador, porque consideramos que la situación de Venezuela era muy delicada y que no se podía tolerar un embajador de parte en Venezuela, y sobre todo un embajador que teóricamente había sido un personaje de la transición política española para pasar de una dictadura a la democracia, y él estaba trabajando para pasar de una democracia a la dictadura.
Bueno, pero usted sabe, Zapatero es un frívolo, es un personaje superficial y un personaje muy responsable de blanquear en España la dictadura chavista, y no nos hizo nunca el menor caso. Nosotros también protestamos ante el ministro Moratinos, que era el canciller, y tampoco nos hizo caso. Hubo necesidad de que cambiara el régimen, el gobierno español, para que las cosas cambiaran y nombraran otro tipo de embajadores. Por ejemplo, el embajador de España en este momento en Caracas, Jesús Silva, es un embajador de carrera diplomático, un hombre equilibrado, un hombre que está haciendo muy bien su trabajo y que no tiene nada que ver con Raúl Morodo, que es un personaje absolutamente nefasto, ¿no? Pero claro, todo este tipo de cosas están empezando a salir ahora. Lo que pasa es que no está, como le dije el otro día, en este momento la actualidad política española está centrada en las elecciones del domingo, que además hay 3 urnas, una para el Parlamento Europeo, otra para los ayuntamientos y otra para las diputaciones y gobiernos autonómicos, ¿no? Entonces está pasando. Pero este tema va a salir, y Zapatero lógicamente va a quedar muy mal, porque el que le nombró, porque además era un embajador político, no de carrera diplomática, por los embajadores de carrera diplomática tienen que tener una serie de recaudos, tienen que tener experiencia, tienen que tener una serie de entrar en el bombo, pues todo ese tipo de cosas que nunca ha tenido Raúl Morodo, que fue designado a dedo. Ahora, yo le pregunto acerca de este tema de la corrupción y al menos lo que tiene que ver con España, la entrega de dinero del gobierno chavista. Ayer el equipo de Nicolás Maduro en distintos foros internacionales, denunció la supuesta agresión de los Estados Unidos, evidentemente guardando silencio en torno a estos escándalos de corrupción. Hablamos de millones, en algunos casos de miles de millones de dólares. Yo quisiera su comentario al respecto, porque lo cierto es que en el caso de Venezuela llegamos a esta situación caótica, entre otras cosas, producto justamente del manejo irregular de los recursos en nuestro país. Buena parte de eso ha llegado, como hoy conocemos, a España, no solo a través de este señor Raúl Morodo, también exfuncionarios chavistas que residen en territorio español, solicitados en extradición por los Estados Unidos, o incluso el partido Podemos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mi experiencia de Podemos fue en ese viaje que nosotros fuimos a cenar a un restaurante del Este, y se puso al lado mío una persona que me dijo que me conocía personalmente a mí, pero que yo no le conocía a él, y que se llamaba Juan Carlos Monedero. Usted sabe quién es Monedero, que es un dirigente, un ideólogo del partido Podemos. En ese momento estaba en Caracas asesorando al gobierno de Chávez, y nos ofreció que fuéramos a ver las misiones de sanidad de los médicos que estaban Yo le dije que no teníamos el menor interés, porque la sanidad en Venezuela no tiene que enseñarnos en Europa absolutamente nada a nadie, porque en primer lugar en Europa los hospitales funcionan, las medicinas las tiene usted en las farmacias, y además yo le podía contar cómo era la sanidad en Venezuela antes de Chávez, y y no fuimos, ¿no? Por tanto, yo le conocía ya a Monedero en Caracas, no le conocí en Madrid, le conocí en Caracas, y a mí cada vez que me hablan de Podemos, pues yo cuento esta vivencia, ¿no? Y luego lo que diga Maduro de Trump, pues omite de la presencia rusa, la presencia china, la presencia cubana, y omite todo. Pero eso es propio de una dictadura. Eso también ocurría en tiempos de Franco. O sea, los de fuera, había una conjura judeo-masónica en contra del régimen de Franco, y pues Chávez y Maduro, pues hay una conjura internacional del imperialismo yanqui que se quiere apoderar de Venezuela para el petróleo. O sea, pero eso que es tan simple y que nadie en Venezuela se lo cree, pues hay mucho imbécil en Europa que se lo cree. Y la verdad es que cuesta mucho ir desmontando todo ese tipo de argumentación tan barata que no se sostiene, pero que pues hay que insistir, porque la situación es la que usted mejor que yo conoce. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, ¿qué podemos esperar de lo que ocurra este domingo, específicamente con el Parlamento Europeo, que ha sido una de las instituciones que, ha denunciado con mayor contundencia lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en materia de violación a derechos humanos? ¿Qué puede pasar este domingo en España y en el resto de Europa? Lo escuchamos. Bueno, en el Parlamento Europeo había una cierta preocupación de que la extrema derecha pudiera tener una
presencia muy notable, ¿no? Pero las últimas encuestas dicen que eso no va a ser así. Y yo creo que se va a mantener un poco el estatus actual en la cual entre el Partido Socialista y fundamentalmente la democracia cristiana, el Partido Popular Europeo, van a dominar el Parlamento Europeo y van a condicionar la creación de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Yo no creo que va a haber grandes cambios en relación con Venezuela a peor, sino en todo caso a mejor, porque la situación es peor y entonces el Parlamento Europeo y sobre todo Europa tiene que tomar iniciativa y no bajar y no quitar el pie del freno, todo lo contrario, tiene que pisar el acelerador. De hecho, el padre de Leopoldo López es uno de los candidatos en España, ¿correcto? Sí, el número 12 de la lista del Parlamento Popular. ¿Podría llegar entonces al Parlamento Europeo? Bueno, habrá que ver qué ocurre el domingo. Con los resultados anteriores sí, lo que pasa es que en este momento usted sabe que la derecha en España se ha dividido en 3 partidos y quizás eso nos perjudique, pero podría ser, pero bueno, aunque no lo sea, bueno, su presencia y su... Porque además ya, claro, tengo entendido además que tiene un cierto quebranto de salud, pero no importa, porque es una referencia que está en Madrid y que es una persona muy consultada. Gracias, Iñaki Anzagasti, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Quien fue senador del Partido Nacionalista Vasco, nació en Cumaná, o sea, conoce, además vivió buena parte de su vida en Venezuela, conoce perfectamente la situación en nuestro país, expresando opinión acerca de la comunidad internacional, lo que puede ocurrir el domingo, pero además detalles de este señor Raúl Morodo, quien es investigado. Ayer él, otros quedan, incluyendo su hijo, en libertad con cargos por el delito de lavado de dinero proveniente de petróleos de Venezuela. Un dinero que nos hace tanta falta en nuestro país. Uno de los documentos, solo uno que ha trascendido a la prensa, es donde se evidencia que cobraba 739 euros por hora de trabajo ficticio de un despacho sin empleados. A esta hora hacemos una pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caesport.net, correo info@caesport.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas.
Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y deseamos que la comunidad internacional sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en nuestro país. Sin ir más lejos, el canciller de Colombia pedía ayuda de la comunidad internacional por lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos. Se aprobaba en el Senado norteamericano esta ley, en el Comité de Asuntos Exteriores, esta ley verdad para reconocer, entre otras cosas, al presidente interino Juan Guaidó y aprobar ya en plenaria $400 millones en ayuda humanitaria. En tanto eso ocurría, el equipo de Nicolás Maduro intentaba atribuir la gravedad de la crisis, sobre todo en el sector salud, a supuestamente la agresión de los Estados Unidos. Para hablar acerca de todos estos temas, saludamos vía Skype a nuestro siguiente invitado, Francisco Valencia, está al frente de Codevida. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. No, a ti por estar pendiente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación a partir de esta intervención que tuvo el ministro de Salud. No sé si usted tuvo la oportunidad de verla. Tengo un extracto de la declaración. El señor Carlos Alvarado, ministro designado por Nicolás Maduro, tratando de justificar la gravedad de la crisis en el sector. Bueno, a propósito de las sanciones de los Estados Unidos, un tema que usted y yo al menos llevamos años discutiendo. ¿Qué puede decirnos? Sí, son desafortunadas. Es el lenguaje que viene aplicando el gobierno desde hace años. Ellos mismos, a través de todos los ministros que han pasado por el Ministerio de Salud, han tratado de achacar la corrupción, la negligencia, la poca importancia que le han dado el tema de salud en Venezuela a unas supuestas sanciones, cuando esta crisis, como tú dices, venimos denunciándola desde el 2015, cuando no existía ninguna sanción. Ya habían escasez de medicamentos, habían protestas de personas con condiciones de salud crónica. Ya empezábamos a alertar a la comunidad internacional lo que estaba ocurriendo en Venezuela y lo que podía pasar en los próximos años si no se tomaban los mecanismos de implementación inmediata. Y fíjate lo que estamos el día de hoy, una emergencia humanitaria de complejidades jamás vistas. Ya muchos países han calificado que Venezuela vive una situación devastadora, un país que tiene un caso único. No hay un desastre natural, no existe una guerra armada en este país con otros países vecinos. Simplemente esta emergencia la causó el propio régimen, desde el presidente, y eso hay que decirlo, el presidente fallecido Chávez y se profundizó con Maduro. Entonces no pueden venir con eso cuando las denuncias están ahí, cuando todo está registrado, cuando todos los informes que se han mandado a la comunidad internacional están desde 2015. En fin, en vez de estar justificando, lo que tienen que estar es trabajando en ahora cómo aliviar y solventar el tema de la emergencia que tanto daño está causando a la población venezolana, no solamente daños irreparables a la salud física, emocional de los venezolanos por no contar con tratamientos, acceso a un hospital digno, a una operación necesaria, en fin. Entonces, María Alejandra, estamos ante una situación, el gobierno pretendió dar una imagen mundial a decir que permitía la cooperación internacional a través de la Cruz Roja, y solo ha llegado un solo avión hace casi más de 35 días a Venezuela, que el misma Cruz Roja dice que podía
aliviar a 650.000 personas cuando en Venezuela hay más de 18 millones de personas que tienen serias dificultades para acceder a servicios de salud en nuestro país. Si me permite, nuestro invitado Francisco Valencia, vamos a escuchar un extracto de esta declaración de Carlos Alvarado, ministro de Salud designado por Nicolás Maduro, con ocasión de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud. Él se expresaba en los siguientes términos a propósito de la crisis que afecta a nuestro país. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. A 2013. Esta situación varió a partir del año 2014, cuando el gobierno estadounidense agudizó las agresiones contra el pueblo venezolano a través de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, caracterizadas principalmente por el bloqueo financiero y comercial y el ataque a nuestra moneda, e induciendo hiperinflación, causando consecuencias nefastas a nuestra economía y sociedad. Estas medidas causan muerte y sufrimiento al pueblo venezolano, violan en forma total los derechos humanos. Estas agresiones tienen como objetivo derrocar al gobierno legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro y controlar las riquezas naturales de Venezuela. Se bloquean los pagos para la adquisición de vacunas, medicamentos e insumos para la salud, generando graves dificultades. Bueno, parte de las declaraciones de Carlos Alvarado. ¿Qué dice Francisco Valencia? Este señor, este funcionario miente descaradamente ante otros funcionarios que seguramente tienen acceso a la información para saber que no es así. Las sanciones no fueron impuestas, las primeras en 2014. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, él mismo queda mal ante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Las primeras sanciones, y fueron individuales, fueron en el 2016 a personalidades por violación de derechos humanos. Hasta este año fue que hay sanciones económicas hacia el país. Pero estas sanciones económicas que se han registrado este año no están causando más daño al que ya ha causado todos estos años a miles y a cientos de venezolanos. ¿Y por qué no activaron los mecanismos de cooperación en el año 2014? ¿Por qué no empezaron a tomar las correcciones necesarias? ¿Y por qué? Y es bueno recordar la entrevista que se le hizo al expresidente del Seguro Social, Carlos Rotondaro, donde denunciaba que el mismo gobierno daba instrucciones de aguantar los medicamentos para tiempos de elecciones. ¿Entiendes? No pueden venir ahora con esa cantaleta a decir que todo se ha originado por un saboteo internacional, cuando quien ha saboteado y ha sentenciado a miles de personas que han fallecido solamente en el tema de las unidades de diálisis. 5.000 personas con insuficiencia renal fallecieron durante los últimos 2 años, 5.000. No estamos hablando de 1 o 2 personas, estamos hablando ya de masas de personas que han perdido la vida por consecuencia de esta emergencia humanitaria, y que ahora se suma el tema de los servicios públicos, que colapsan los centros de salud, colapsan las unidades de diálisis, y que a pesar de que ellos sabían, porque ese discurso te da a entender que ellos estaban al tanto de que había una situación difícil de 2014, porque no tomaron los correctivos, porque no contactaron a los organismos internacionales para que colaboraran y para aliviar en ese entonces que no era tan grave la situación de salud en Venezuela. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerle nuevamente al Estado. Entonces, el Estado no se puede excusar ante todo lo que se ha cometido en estos años, que por cierto ya hay actos de corrupción denunciados por la exministra Sader, por el exministro Mantilla, por todos los ministros, Luis López, que han pasado por ahí por su propia gente. Entonces, bueno, es una situación que ellos crearon y que estamos ante esta situación. ¿Y por qué? Teniendo en cuenta que él está diciendo que están muriendo personas en este momento, porque no han activado y no han permitido que la cooperación internacional humanitaria entre como debe entrar en Venezuela, donde todos los días veamos barcos llegando con insumos, con medicamentos, donde las agencias internacionales traigan a sus técnicos, porque no es solo medicina, no es solo insumos, hay que sanear todos los centros hospitalarios del país, hay que reparar los equipos de diagnóstico, hay que hacer un trabajo enorme que va a requerir tiempo para poder aliviar y estabilizar el tema de salud en Venezuela. Pero es que además, si me permite, Francisco Valencia, Carlos Rotondaro, el general Carlos Rotondaro, no solo confirmó la muerte de 5.000 pacientes renales en nuestro país en el marco de esta política de la entrega de medicinas por razones electorales, también
Él aseguró que medicamentos inmunosupresores traídos al país a través de la Organización Panamericana de la Salud en 2017 no fueron entregados a los pacientes, sino que hubo una orden de retenerlos. Yo quisiera su comentario porque son tan graves las denuncias que se han hecho en el sector salud que francamente no sabemos ni cómo calificar esa declaración ofrecida por este señor Carlos Alvarado, que entiendo también es médico, en esta conferencia mundial. ¿Qué puede decirnos? Gravísimo, María Alejandra. Me acuerdo en esa fecha, el mismo representante de la OPS nos notificó de que habían llegado inmunosupresores, porque esa fue la época donde hubo muchos muertos, muchos rechazos de órganos por la ausencia de inmunosupresores, y la OPS nos había notificado que había entregado cierto lote, y pasaban 1 o 2 meses y no veíamos que se estaba distribuyendo, y dudábamos de la información, hasta que pudimos sentarnos nuevamente con la OPS y le exhortamos que como institución tiene que exigirle al gobierno que dónde estaban esos medicamentos. Y inclusive llegamos a decirle a la OPS que si esto no se solventaba en los próximos días, íbamos a acudir a protestar y a exigirle ante los medios de comunicación que se aclarara sobre esta situación. Y fue por la presión que el gobierno tuvo que sacar los inmunosupresores, pero tuvieron retenidos por 3 o 4 meses luego de que han sido despachados. Y durante esos 3 o 4 meses fallecieron personas con un trasplante, se perdieron órganos, en fin, son, como tú dices, en algún momento tiene que haber responsables aquí de todas esas políticas que se aplicaron con fines electorales, como tú dices, y causaron la muerte de cientos de venezolanos. Y todavía habrá mucho más, María Alejandra, que uno pueda empezar a buscar cuando se termine toda esta situación, esta pesadilla que se está viviendo en Venezuela, que habrá más de una cosa que nos horrorizará cuando veamos qué es lo que estaba pasando con el tema de la salud en Venezuela. Se han asignado recursos para recuperación de hospitales, no se ha visto dónde están esos hospitales recuperados. Tenemos la situación de los trasplantes en Venezuela suspendidos, donde niños ya empiezan a fallecer porque no reciben el órgano trasplantado, donde las unidades de diálisis de los JM de los Ríos no están en condiciones óptimas. En fin, entonces, si el ministro de Salud dice que estamos viviendo una situación devastadora, bueno, ya es momento de que él mismo emplace al régimen de Maduro a activar los mecanismos como debe ser. Pero, lamentablemente, y lo dije ayer, lo estoy diciendo en todas las declaraciones, el tema de la Cruz Roja nuevamente fue una estafa, es una estafa, no por ser la Cruz Roja, insisto, no es culpa de la Cruz Roja, y eso lo tiene que aclarar la Cruz Roja, por qué no ha entrado ayuda humanitaria de forma continua a Venezuela para aliviar la emergencia que se vive en el país. Por cierto, esto del uso de medicamentos a través del Instituto Venezolano de Seguros Sociales como instrumento de control político, no lo dije yo, lo dijo el general Carlos Rotondaro, quien estuvo al frente de esa institución durante años, en una entrevista ofrecida a un medio de comunicación colombiano. Ahora, yo le pregunto acerca de este tema de la Cruz Roja. Ciertamente hemos conversado con varios médicos, especialistas en materia de derechos humanos, y ciertamente existe poca transparencia, lamentablemente, en torno a esta operación que se inició hace más de un mes. Que puede compartir con nosotros a la luz de lo que se conoce. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que lo que sabe uno es lo que sale en los medios de comunicación. No sabemos mucho, de hecho no sabemos el contenido que trajo el avión, el único avión que ya aterrizó de la Cruz Roja. Sabemos que por declaraciones de la propia Cruz Roja era un lote que podría alcanzar para 650.000 personas, cosa que contradice lo que dicen las Naciones Unidas, lo que lleva Codevida, que más de 17, 18 millones de personas tienen serias dificultades para el acceso a los servicios de salud en el país. Entonces, muy difícilmente se podría aliviar con ese avión la emergencia que vive Venezuela. Ahora, a mí me da la impresión que se ha utilizado esta ayuda como una herramienta política, como de una imagen hacia afuera de que se está trabajando en la emergencia humanitaria, cosa que no es así, y esto está consciente el sector opositor, que esto ha sido poco
y que esto no va a solventar y va a aliviar la emergencia que se está viviendo en Venezuela. Mientras exista este régimen, va a ser muy difícil, María Alejandra, de que aquí haya una verdadera cooperación internacional y se empiecen a aliviar, porque paralelamente a una emergencia, paralelamente a una ayuda humanitaria, tú tienes que tomar ciertas acciones en políticas económicas del país para restablecer la industria nacional y que en algún momento, porque las ayudas humanitarias no son para toda la vida, sino tienen que ser por un tiempo determinado, el país vuelva a arrancar y tenga los hospitales como tienen que ser, que están los hospitales al servicio de la población venezolana. Sin ir más lejos, ayer el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el comandante Craig Faller, se quejaba amargamente en el marco de una actividad de la Universidad Internacional de la Florida sobre la actitud que ha asumido el equipo de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de insumos que ya están disponibles en países como Colombia y Brasil. Quisiera un comentario de su parte en torno a este tema. Así es, yo estuve acompañando en una rueda de prensa a Alexer Toledo, quien en el diputado es el que lleva el programa de la Coalición Internacional de Ayuda Humanitaria y Libertad. Han hecho un extraordinario trabajo en 100 días en llevar a Venezuela más de 800 toneladas de medicamentos. Están conscientes de que no es suficiente, pero creo que es un esfuerzo enorme. Lo han hecho contra cualquier obstáculo que les han puesto en la frontera, cosa que es insólita, porque si tú tienes un ministro en este momento diciendo que la situación está grave en el país y bloqueas la ayuda que está llegando, que están tratando de meter en la coalición, entonces no tiene sentido. Y no solamente que bloqueas la ayuda, sino que metes o sancionas o quieres meter preso al diputado Miguel Pizarro, quien es el que lleva el tema de la emergencia humanitaria en Venezuela. Entonces tú dices, bueno, por cualquier lugar que tú hables de la emergencia humanitaria o trates de aliviar lo que estás tratando de solventar la situación, porque en estos tiempos uno no puede ver, Codevida por lo menos cuando van a buscar un medicamento no pide de qué partido viene o si votó por uno o votó por otro. No, señores, cuando estamos ante una emergencia de la que estamos viviendo hoy en día, se le entrega, tiene su récipe, tome su medicamento. Aquí lo que estamos ahorita es en el momento de salvar vidas, porque si cada medicamento que deje de entrar o cada insumo que deje de entrar a un centro hospitalario, eso significa de dejar atender a la población y de salvar vidas. Entonces, si tenemos un régimen que sigue bloqueando por todos los lados este tipo de ayuda, es un régimen que no le interesa a María Alejandra la salud y la vida y el tema humanitario en Venezuela. Gracias. Doble discurso tiene. Gracias, Francisco Valencia, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él está al frente de Codevida, expresando opinión y análisis acerca de la preocupación cierta de la comunidad internacional en torno a la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, con todas estas iniciativas que ayer fueron aprobadas y la actitud que ha asumido el equipo de Nicolás Maduro de tratar de atribuir la crisis a los Estados Unidos. A esta hora hacemos una pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura.
La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado de Primero Justicia, quien está al frente del Parlamento Latinoamericano en el caso de Venezuela. Además, parlamentario por Bolívar, Ángel Medina. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buen día, María Alejandra. Saludos. Un gusto conversar con nuestro invitado. Una primera valoración acerca de la preocupación creciente de la comunidad internacional en torno a lo que ocurre en nuestro país. Ayer el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el comandante Craig Faller, aseguró que la presión que está aplicando, por ejemplo, el gobierno norteamericano para lograr la transición a la democracia en Venezuela tendrá resultados positivos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, lo que estamos viviendo es un hecho inédito en Venezuela. O sea, nunca había pasado los niveles de presión internacional contra un poder que evidentemente está intentando mantenerse sobre todas las cosas en Venezuela. Así que, evidentemente, esta presión internacional ha logrado efectivamente ir dándole muy fuerte a los cimientos que soportan a Maduro y a todo su combo en el poder. Así que yo sí creo que esta presión internacional ha logrado ir provocando la salida definitiva del régimen que hoy lamentablemente tenemos en Venezuela. Pero que eso tiene que estar aparejado de la presión interna y de la organización interna de todos los venezolanos, porque al final esto es un problema de los venezolanos. Sobre este tema, ayer le preguntaban, sobre todo el público presente en la Universidad Internacional de la Florida, al comandante
el Comando Sur, esto de la cooperación incluso en el área militar. Él decía, nosotros sobre ese tema no vamos a revelar mayores detalles. Yo quisiera su comentario porque ciertamente se ha creado una expectativa en torno a una posibilidad de esta naturaleza. ¿Qué puede decirnos? Mira, los Estados Unidos siempre ha colocado eso como una opción posible, porque ellos siempre han dicho que eso está siempre sobre la mesa. Ahora, ¿qué creo yo? Yo siento que eso es una opción que no va a llegar, porque antes de eso aquí va a cambiar Venezuela, va a cambiar todo lo que estamos lamentablemente padeciendo cada uno de nosotros los venezolanos, porque al final todo lo que estamos viendo es el desmoronamiento de un sistema, de un régimen, que lo único que le queda ahora es perseguir diputados, lo único que le queda es tratar de intentar cerrar la asamblea creyendo que cerrando la asamblea va a arreglar todos los problemas o va a mantenerse en el poder. Muy por el contrario, si siguen ese intento que están haciendo de cerrar la Asamblea Nacional, lo que se van a conseguir es con más crisis, con más problemas y efectivamente con menos posibilidad de que la política sea la que triunfe y que en este caso ellos terminen saliendo más rápido de lo que ellos pensaban. Por este tema quería preguntarle, porque la respuesta de Nicolás Maduro a este intento de negociación o diálogo impulsado por el gobierno de Noruega se tradujo justamente en promover unas elecciones adelantadas a la Asamblea Nacional, el único órgano legítimo y reconocido en el país y en buena parte del mundo. Quisiera su comentario en torno a este tema, en dos palabras. No tienen la más mínima intención de medirse o permitir, diputado, una transición a la democracia. ¿Qué opina usted? Es peor todavía, porque Maduro está intentando unas técnicas o unas decisiones que ya él tomó el año pasado, pero que hizo que llegáramos al 20 de mayo, que fue una fecha fraudulenta para todos los venezolanos, pero él cree que eso ahora le va a funcionar. Lo que no se ha dado cuenta es que el país es absolutamente distinto al que él tenía el 20 de mayo, que la comunidad internacional es absolutamente distinta y está actuando de manera firme y contundente por la posibilidad de que salga Venezuela de este desastre. Lo que no entiende es que la magnitud del desastre que están viviendo los venezolanos es de grado tal que volver a aplicar las mismas técnicas del 20 de mayo creo que no le van a funcionar. Él está ahora otra vez amenazando con una elección de la Asamblea Nacional cuando él propiamente sabe que el problema no está en la Asamblea Nacional, el problema está en él y en la silla que está ocupando ilegalmente en Venezuela. Ahora, diputado, ¿en qué términos dialogar con Nicolás Maduro si han asumido esa actitud y tomando en cuenta lo que decía el vicecanciller italiano, que estuvo en nuestro país en el marco de la visita del grupo de contacto? Él tiene la impresión de que Maduro está desconectado de la realidad. ¿Cómo sentarse a negociar con, el equipo que lo acompaña en estas circunstancias? Mira, lo primero es entender que, y yo creo que el llamado que yo he hecho a los sectores de oposición, a todos mis compañeros, es no volver a caer en esa idea de que hay un único camino para destrabar este desastre. Lo de Noruega es uno de los tantos caminos que hay. El grupo de contacto es un camino, el grupo de Lima es un camino, las presiones en la Organización de Estados Americanos es otro camino, la movilización interna en Venezuela es otro camino. Es decir, creo que sería un error que viéramos en principio que hay un solo camino para destrabar y que ese único camino está en Noruega. Y esa es la primera percepción, lo primero que tengo que hacer. Entendiendo eso así, es que tenemos que avanzar en lo que exista o en lo que se plantee con una visión muy clara. La visión es permitir que los venezolanos puedan decidir libremente. Y decidir libremente es, si hay la idea de generar un proceso electoral, ese proceso electoral tiene que arrancar por la Presidencia de la República. Y la Presidencia de la República es el organismo que hoy está en fraude, que no es reconocido y que está vacío y que de una forma u otra está llevando adelante, pero que necesita tener el respaldo y la fuerza de un pueblo que decida libremente. Claro, pero ha dicho Ricardo Merlo, vicecanciller de Italia, no veo a Maduro con las intenciones de celebrar elecciones en el país, más aún creo que no puede ver la realidad tal cual es, diputado. ¿Qué puede decirnos? Lo que me preocupa es básicamente, y cuando uno lee esa entrevista, que todos los que tuvimos oportunidad de leerla, te genera mucha preocupación. Y la primera preocupación que te genera es que la política no sea la que determine el camino, y la política no sea la que termine decidiendo el proceso de cambio de Venezuela. Una actitud de ese calibre, evidentemente nosotros los sectores democráticos tenemos que seguir apostando a que no solamente sea Maduro, sino que el contorno de Maduro entienda y lo obligue a llevar un proceso de salida definitiva de donde está. Pero si eso no es así, la preocupación que yo estoy viendo, en lo particular, es la posibilidad que exista una salida de fuerza que nadie sabe en qué va a terminar.
Y eso es de las tantas amenazas que en este momento tenemos los venezolanos y tiene el país de cara al futuro. Y entonces, ¿por qué usted piensa que las cosas van a cambiar en Venezuela, incluso antes de que sea necesaria la cooperación internacional? Porque la situación primero porque la situación es límite, porque la verdad es que no solamente se trata de Maduro, sino que están alrededor de Maduro saben que esto es límite y que esto es insoportable y que no se aguanta más. Y en segundo lugar, porque no solamente son los factores democráticos, son los factores económicos, son los factores incluso militares quienes están presionando para que en Venezuela exista un cambio, porque todos sabemos que esto como está es inviable, que esto como está es invivible y que esto como está lamentablemente no genera ninguna expectativa ni a corto ni a mediano y mucho menos a largo plazo. Por eso es que yo creo que esto es un cambio indetenible, porque más allá de que Maduro esté obcecado, esté cerrado o esté viendo una realidad distinta, alrededor de él hay gente que sabe que la verdad es que este país hay que cambiarlo y que cambiar el país pasa por la salida definitiva de esta usurpación que estamos viviendo los venezolanos. Diputado Ángel Medina, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado por Bolívar, dirigente de Primero Justicia al frente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un comentario al cierre. El Comité Judicial de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos autorizó ayer un proyecto de ley que busca otorgar un amparo migratorio conocido como estatus de protección temporal para los venezolanos, dada la crisis humanitaria en nuestro país. Y lamentar la muerte, la partida del maestro Raúl Delgado Esteves, insigne músico y exdirector del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela durante 23 años. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo